Vamos a desarrollar un ejercicio, esta clase y la otra, de un nivel de dificultad muy fácil. De presupuestar los estados financieros, calcular el flujo de caja libre. En este caso, por ejemplo, no les pido que calculen el costo de capital, ya se los di, porque me interesa en estos momentos el tema de presupuestar los estados financieros. Eso vamos a hacer esta clase y la próxima. Se supone que es repaso, pues digo se supone porque esperaría que lo hubieran visto muy bien en presupuesto principalmente, aunque algunos me decían que no, pero bueno. Espérenme un momento, por favor. ¿Y qué vamos a ver en el taller y parcial la próxima semana? Justamente presupuesto de estados financieros, cálculo del flujo de caja libre y cálculo del costo de capital. Y ya después en el tercer corte nos metemos con todo lo que son los métodos de evaluación y el análisis de riesgo del proyecto. Les envié este archivo, les envié 3 archivos del caso, que eso fue lo otro. Yo les comenté en su momento, no sé, presupuesté mal las clases, lo que fuera, pensé que lo íbamos a sacar como en 3 clases, pero la realidad es que casi que necesitaríamos todo un corte para sacarlo en clase. Repito, igual el objetivo del caso era trabajar con ustedes algo de una dificultad mucho mayor a la que espero en el proyecto y por supuesto en los parciales, para que asimismo el desarrollo de su proyecto y el parcial les resulte mucho más sencillo. Entonces, ¿qué decidí? Pues voy a desarrollar el caso por mi cuenta. Les envié un archivo que dice plantilla, que es pues apenas con la información transcrita para empezar a trabajar. Un archivo que dice desarrollado, no recuerdo, donde hago todos los cálculos necesarios para empezar a presupuestar los estados financieros. Y por supuesto pues con video, por si acaso si quieren ver el paso a paso de cómo fue que llegué a ese archivo final, que aclaro, ahí no está desarrollado en su totalidad el caso, apenas todos los cálculos para empezar a registrar, pues para hacer los asientos contables. Dicho eso, si está claro entonces lo del parcial, tercera entrega. ¿Tienen preguntas, comentarios? Profe, qué pena, ¿me confirmaban las fechas de las que se estaba dando? Claro que sí. Segundo parcial, jueves 22 de abril. Sí, jueves 22. Tercera entrega, jueves 29 de abril. Y esa tercera entrega ya hace parte de la nota pues de quizzes y talleres del tercer corte. ¿Listo? Y el taller que está diciendo que era taller tipo parcial. El lunes. El lunes, ok. Hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a el lunes 19. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, gracias. lunes 19. Vale, con gusto. Listo. Y voy a enviarles un archivo. Y acabo de enviarles este archivo, que es con lo que vamos a empezar a trabajar de este ejercicio.
notarán que es bastante corto y ya se darán cuenta pues, cuando empecemos a trabajarlo que baja bastante el nivel de dificultad comparado contra este caso que sí me excedí un poquito, lo reconozco, pero bueno, ya que ¿qué tenemos aquí en la hoja de datos? Pues tal cual lo único que hago es transcribir la información que está aquí en el PDF. Si quieren irlo leyendo, bueno, ustedes tienen ahí el PDF también. Aquí en operaciones no he hecho absolutamente nada, pero justamente ahí es donde vamos a registrar todas las operaciones que necesitemos para poder armar los estados financieros. ¿Qué tenemos aquí en estados financieros? Tenemos todas las cuentas que para este ejercicio necesitamos. Entonces dentro de activos tenemos efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, y esos son todos los activos corrientes. Tenemos equipos de cómputo, maquinaria y depreciación acumulada para los activos fijos. Ustedes notarán aquí que total de activos corrientes es la sumatoria de ahí, activos fijos es esta sumatoria, y total activos es activos corrientes más activos fijos. Seguimos con los pasivos. Tenemos proveedores e impuestos por pagar. No tenemos más pasivos corrientes. La sumatoria de esas dos cuentas es el total de pasivos corrientes. Hay un préstamo que pedimos que, como es a 10 años, lo registramos como préstamo de largo plazo. Es el único pasivo que tenemos de largo plazo. Y tenemos el total de pasivos. Tenemos capital social, utilidades acumuladas, utilidad del ejercicio. Sumamos eso, nos da el total de patrimonio. Llegamos aquí a total pasivo más total patrimonio. Ya les hablo un poquito de las otras cuentas. Tenemos aquí una casilla de verificación en la que tenemos total activos menos total pasivo más patrimonio. Recuerden que siempre se debe cumplir que activo igual a pasivo más patrimonio, igual a total pasivo más patrimonio. Eso quiere decir que si yo despejo activo menos pasivo más patrimonio, me tiene que dar igual a 0. Y eso es lo que estoy verificando acá. Quiere decir que con cada transacción que registremos, esa casilla para todos los años tiene que estar en 0. Si registro una transacción y no me da 0, pueden pasar dos cosas. O hice mal el registro, pues debo borrar, corregir lo que haya hecho, o puede que vaya bien pero tenga incompleto el registro. Tengo que saber identificar si fue que lo hice mal o si fue que lo hice incompleto. Pues espero que siempre esté cuadrado, pero puede llegar a pasar. Yo no sé, supongo de verdad que en presupuesto hicieron un ejercicio muy similar, o no sé si en temas laborales les haya tocado. A veces uno empieza a registrar y ya hasta el final es que uno verifica si lo tengo cuadrado o no. A mí no me gusta así, la verdad. A mí me gusta transacción por transacción. ¿Por qué? Si es solo por una transacción que tengo descuadrado el balance, es posible que por el valor yo logre identificar fácilmente dónde está el error. Pero si llega a ser no por una, sino por varias, 2, 3 transacciones que no me cuadra, difícilmente voy a saber dónde está el error, y mejor dicho, va a tener que revisar absolutamente todo lo que hice. Y bueno, si me cuadró, maravilloso, pero si no, me puede llevar muchísimo tiempo y a veces de verdad
uno mira y mira y mira y no encuentra el error. Entonces por eso yo, repito, pues ya cada quien trabaja a su manera, pero yo prefiero transacción por transacción. Regálenme un segundo, por favor. Listo, estado de resultados. Tenemos ventas, costo de ventas, y ventas menos costo de ventas es la utilidad bruta. Tenemos gastos de administración, de nómina, de depreciación, y la utilidad bruta menos todos esos gastos me da la utilidad operacional. Luego tengo los gastos financieros o los intereses del préstamo, y la utilidad operacional menos esos gastos financieros me da la utilidad antes de impuestos. Tengo el impuesto, la utilidad antes de impuesto menos ese impuesto me da la utilidad neta. Ahora tengo el estado de flujo de efectivo. Nosotros podemos calcularlo, hay dos métodos, método directo, método indirecto. En este momento lo vamos a trabajar directo, próxima clase lo trabajamos indirecto. ¿Qué diferencia tiene uno de otro? Con el método directo yo voy registrando explícitamente los ingresos y salidas de efectivo. Método directo, ese que vamos a trabajar. Método indirecto, que revisamos la próxima clase, yo parto de la utilidad del ejercicio, de la utilidad neta, y voy haciendo ajustes según las variaciones de las distintas cuentas del estado de situación financiera y pues los gastos que no generaron salida de dinero. Personalmente yo prefiero trabajar el método directo, pues me parece más sencillo, aunque bueno, el indirecto tampoco es que sea complicado, pero bueno, me parece más sencillo este método, pero la gran mayoría de empresas, y sobre todo cuando hablamos de normas internacionales, trabajan método indirecto. Entonces muchas veces no es el que me gusta o el que más entiendo, sino el que me toca. Y de hecho la gran mayoría de veces me toca es el indirecto. Pero bueno, por cualquiera de los dos, por supuesto, tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. Aquí yo que voy a registrar total de recaudo por ventas, eso me da el total de ingresos de tesorería, en este caso no tengo más ingresos. Luego tengo lo que pago a proveedores, lo que pago de gastos de administración, de gastos de nómina, de impuesto, eso me da el total de egresos de tesorería. Y si hago esa diferencia, los ingresos menos los egresos, tengo el saldo neto antes de compra de activos. Por aquí voy a registrar la compra de activos que realice, y al saldo de antes de la compra de activos menos la compra de activos me va a dar como resultado el saldo neto después de compra de activos. Aquí voy a registrar los nuevos créditos y lo que pague de créditos, y entonces el saldo después de compra de activos más los nuevos créditos menos los pagos de créditos me da el saldo después de financiación. Luego registro lo que se invierte de patrimonio, lo que pago de dividendos, y a ese saldo después de financiación le sumo el patrimonio invertido, le resto lo que se pagó de dividendos o recompra de acciones que haya habido, y tengo el saldo después de transacciones de accionista. A ese saldo yo le sumo la caja inicial y tengo como resultado la caja final para todos los periodos. Ahora, la caja inicial del periodo 0 es 0. En adelante, ¿cuál va a ser la caja inicial del año 1?
la caja final del año cero. Siempre la caja final de un periodo va a ser la caja inicial del periodo siguiente. Y eso es lo que tenemos ahí para todos los años. Regáleme un momento, por favor. Listo la caja. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Ahora voy a devolverme al estado de situación financiera. ¿Qué tengo aquí en efectivo? La caja final de mi estado de flujo efectivo es lo que va al estado de situación financiera, a la cuenta de efectivo y equivalentes. Ahora, la utilidad neta, ¿a dónde va? Al estado de situación financiera, a la cuenta de utilidad del ejercicio. Utilidades acumuladas en el año 0, 0, eso es lo que está. En adelante, utilidades acumuladas va a ser igual a las utilidades acumuladas del año anterior más la utilidad del ejercicio del año anterior. Así está para todos los años. ¿Qué me hace falta acá para que lo vayan haciendo? El impuesto. Tengo que la tarifa del impuesto es 34%. Por supuesto, ese 34% va sobre esta utilidad antes de impuesto, siempre y cuando esa utilidad sea positiva. Si tengo utilidad negativa, el impuesto es 0. Entonces voy a usar una condicional, le voy a decir que si la utilidad antes de impuesto es mayor a 0, entonces me coge esa utilidad y me la multiplique por la tasa de impuesto, lo fijo, y si no, entonces que me ponga 0. Voy a dejarla ahí por si la van a copiar. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿me permite verlo un momento? No me alcanzó a copiar, qué pena. No se Gracias. preocupen, es que pregunté y no me dijeron nada, pensé que ya. ¿Listo? Listo. Ahora, yo registro ahí en el estado de resultados el impuesto que se causó sin importar cuándo lo pague. Si lo pago ese año, al año siguiente, si no lo pago, no me importa, lo registro ahí. ¿Dónde voy a registrar el momento en que se paga? En el flujo de efectivo. Si el ejercicio dijera
que el impuesto se paga el mismo año, pues el impuesto del año 0 lo registro aquí en impuesto pagado del año 0, el del año 1 en el año 1 y así sucesivamente. Pero dice que lo pagamos al año siguiente, es decir, el impuesto del año 0 yo lo voy a pagar en el año 1, el del año 1 en el año 2 y así sucesivamente. Y eso es lo que va a registrar, es decir, que en el año 0 no pago impuesto y en el año 1 voy a pagar el impuesto del año 0. Profe, o sea que en el año 0 no se paga impuesto, pero en el año 1 pagó el del año anterior. Correcto, y en el año 2 el del año 1 y en el año 3 el del año 2 y así. Listo. Gracias. Vale. Ahora, resulta que nosotros tenemos en el estado de situación financiera una cuenta de impuestos por pagar. En el año 0 yo causé un impuesto, no lo pagué, entonces va a alimentar esa cuenta de impuesto por pagar. ¿Qué pasa en el año 1? Ese impuesto que debía lo pagué, es decir, mi cuenta queda en 0, pero se causa un nuevo impuesto que no lo pago ese año, sino al año siguiente, es decir, en el año 1 quedo debiendo el impuesto del año 1 y así sucesivamente. Eso quiere decir que todos los años mi cuenta de impuesto por pagar va a estar alimentada por el impuesto que se causó ese año. Y creo que ahora sí estamos listos para empezar a registrar las transacciones. ¿Hasta ahí va? Aquí, por ejemplo, va a aplicarle un formato condicional sencillamente para que cuando este valor no sea 0 me lo ponga en rojo, pues, no sé. Ahora vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo y vamos a empezar por lo que no necesita ni siquiera operación y es registrar los 200 millones de capital social. Esto es de aquí, ustedes aportan 200 millones. ¿Dónde registro esos 200 millones? Aquí en capital social. ¿Dónde más registro esos 200 millones? En el flujo de efectivo, por aquí donde tengo patrimonio invertido en el año 0. No he terminado, tengo cuadrado año 0, los otros no. ¿Por qué? Me falta registrar el capital social para todos los años, que para este ejercicio siempre va a ser 200 millones. Sin embargo, yo voy a registrar que el capital social es igual al capital social anterior más lo que se haya invertido en ese año. Claro, como yo no tengo más inversión de capital, todos los años es 200, pero si por ejemplo, no sé, ¿qué se me hizo? Año 3 invertí
500 millones más, pues ahí me va a quedar registrado de una vez que ese año el capital subió a 700 millones, ¿m? O lo que fuera. Profesor, ¿me puede facilitar cómo sacó los 200 millones de la columna C? Claro que sí. El capital social anterior más lo que se invirtió en patrimonio en ese año. ¿Sí, Miriam? Estoy tratando de hacerlo porque me perdí ahí con eso. Bueno, dale, yo espero pues. ¿Listo, Miriam? Sí, señor. Vale. Listo. Registramos el capital social. Ahora vamos a registrar el préstamo. Para eso sí tenemos que hacer la tabla de amortización. Entonces vamos a colocar por acá saldo, cuota, intereses. El orden no importa, la verdad. Pero bueno. ¿Cuál es el saldo del préstamo en el año 0? Los 200 millones del préstamo. No tengo cuota, no tengo intereses, no tengo abono capital. ¿Cuál es el valor de la cuota? Recuerden, usamos la fórmula de pago. ¿Qué tasa? Este 25%. No necesito convertirlo, tengo una tasa efectiva anual y estoy hablando de cuotas anuales. Dejo esa tasa. Número de periodos son 10 años. Lo fijo. Valor actual, el valor del préstamo, pero lo va a registrar de una vez con signo negativo para que me dé el resultado positivo. Valor futuro 0 y tipo 0 al final del periodo. Profe, esos 200 millones, ¿de dónde los sacaste? Ese saldo. Del valor del préstamo. Estos 200 de acá. ¿Listo? Profe, qué pena, pero no le entendí. ¿Podríamos volver a verlo? Fue muy rápido. Otra vez, por favor, qué Pero pena. está muy rápido y se pierde uno en la mitad del campo. Ok, pero de volver a repetir desde dónde, Cristian. No, desde la cuota. Estábamos haciendo igual pago de datos y... Ok, estoy tomando, ahí les dejo la fórmula y les voy contando. En la hoja de datos tengo el valor del préstamo, el plazo que son 10 años y la tasa de interés que es 25%. Entonces, uso la fórmula de pago, en tasa que tomo, ese 25%, y como siempre es la misma tasa, la fijo. Luego seguimos con el número de periodos que tomo, ese 10, son 10 cuotas, y lo fijo porque siempre son esos 10 periodos. Luego seguimos con el valor del préstamo, selecciono la celda de los 200 millones, pero lo coloco con el menos para que el resultado me dé positivo. Luego valor futuro, espero que al final de los 10 años el saldo del crédito sea 0.
Y luego el tipo, si anticipado o vencido, le coloco 0 por lo que es vencido o al final del periodo. ¿Sí? ¿Te falta mucho? 2 horas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno. ¿Cuánto pago de intereses? El saldo del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés y la fijo porque siempre es la misma tasa de interés. ¿Cuánto abono a capital? Lo que pagué de cuota menos lo que se fue a intereses. ¿Cuánto quedo debiendo? El saldo del periodo anterior menos lo que aboné a capital. Y ahora sí puedo arrastrar esto para los 5 años. Ya regreso. No pensé que quiera tanto ruido.
Listo, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿O todo claro? Bueno, ya calculamos la tabla de amortización. Ahora vamos a hacer el registro en los estados financieros. Primero, por aquí tengo una cuenta de préstamo de largo plazo. ¿Qué voy a registrar ahí? Año tras año, este es el saldo del préstamo. Y eso es lo que va a registrar todos los años. No es lo único que debo registrar. Resulta que acá en el estado de flujo de efectivo debo registrar nuevos créditos. En el año 0 tengo los 200 millones. No he terminado. Debo registrar lo que pago del crédito. ¿Qué es lo que pago del crédito? Esta cuota. No me interesa en este momento discriminar cuánto se va para capital, cuánto se va para intereses. ¿Podría hacerlo? Sí, una fila para bono a capital, otra fila para pago de intereses, o todo en una fila, el total de lo que pago. El resultado sería el mismo. Entonces aquí el valor de la cuota es lo que pago del crédito. Si nos vamos a revisar el estado de situación financiera, todavía no está cuadrado. Todavía me falta un registro. Resulta que aquí en el estado de resultados tengo gastos financieros. ¿Qué voy a registrar ahí? Los intereses, solo los intereses año tras año. Y ahora sí, ya terminé de registrar el préstamo y tengo cuadrado el estado de situación financiera. ¿Listo? ¿Dónde necesitan que me pare? ¿En qué celda? ¿Qué fórmula? Profe, ¿podría, por favor, de repente operar? Te escucho un poco con eco. ¿Me puedes repetir, porfa, Catherine? ¿Te podrías dar un momento de operaciones, por favor? ¿A dónde? Disculpa. A operaciones, a la Allá. operación. Y te paras en una de las fórmulas de intereses, es que no ¿En esta? es simple. Gracias. Con gusto. Acaba si vienes.
¿Listo? ¿Alguien Profe, más? disculpe, en verificación, ¿usted tiene cero? Sí. Me cuadré esto. Eh, No importa, es parte del ejercicio, ya sea que lo estén haciendo conmigo o ustedes solos, en parcial, en taller, en el proyecto de ustedes. Y les va a pasar por montones que hay. Hice este registro, lo tengo escuadrado, puede ser una bobada para que le haga falta. Estoy casi que seguro que en este punto le hace falta hacer un registro y ya. ¿Mm? Pero es parte pues del ejercicio, entonces no me profe, usted registramos gastos financieros y pago a crédito, ¿cierto? ¿Falta otro? Momento, aquí gastos financieros, ¿sí? Los intereses. Sí, sí, señor. Sí. En el estado de situación financiera, ¿qué se me hizo? Préstamos de largo plazo, el saldo del préstamo. ¿Dónde? Préstamo largo plazo. Préstamos de largo plazo, el saldo del préstamo. Sí. Flujo de efectivo, nuevos créditos, los 200 millones del préstamo. Ah, me falta eso. ¿Y ese fue el de un dato? Ah, ya. Los Listo, 200 profe. millones del préstamo. ¿Y ya tiene la fila de pago crédito? Ya, ahora sí cuadro, ya. Listo. Gracias, profe. Una pregunta. Con gusto, cuéntame. ¿Cómo es la fórmula de proveedores? Wow, proveedores, no hemos llegado hasta allá. Del préstamo a largo plazo. Ah, no. De total activos, es que solo tengo 200 millones. Total activos, activos corrientes más activos fijos. Es que tengo 200 algún lado. Creería que la fórmula está bien. ¿Tienes solo cuánto, Laura? Disculpa. 200. Eso- Tanto en activos corrientes como en efectivo tengo 200. Ok, entonces voy a suponer que te falta registrar estos 200 millones de nuevos créditos, ¿cierto? Supongo, ¿no? No sé. ¿Será eso, Laura? Sí, gracias, sí, señor, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, listo el registro del préstamo. Y el capital social. Vámonos con los activos. Resulta que aquí en equipos de cómputo y en maquinaria registramos esos 50 y esos 250 millones. Y aquí en el estado de flujo de efectivo tenemos compra de activos por esos 50 más esos 250 millones. No he terminado. ¿Por qué? Porque resulta que solo tengo cuadrado el año 0, los demás los tengo descuadrados porque no he registrado el valor de equipo de cómputo y de maquinaria, que para todos los años va a ser el mismo. No estoy teniendo más compra de activos fijos, pero sería muy similar a la cuenta de capital social, es decir, el saldo anterior más lo que invierte ese año, solo que aquí en el flujo efectivo no la dejé discriminada, o sea, equipo de cómputo y maquinaria, sino lo dejé totalizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Equipo de cómputo dejo igual a los 50 millones y maquinaria sí le va a colocar igual a el anterior más lo que compre de activos acá. Igual para todos los años me va a quedar 300 millones.
otra preguntita. Cuéntame. Lo que se compró en maquinaria y en equipo de cómputo, en el estado de flujo de efectivo, ¿qué cuentas iban? En el estado de flujo efectivo registré los 300 millones ahí en el año 0. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Qué me falta de los activos fijos? El tema de la depreciación acumulada. Entonces vamos a calcular por acá los valores de depreciación de cada activo, que va a ser igual a ¿qué? A este valor de activo, voy a fijar la columna, dividido en el número de años, voy a fijar la columna, quiere decir que todos los años voy a depreciar 10 millones de equipos de cómputo y 25 millones de maquinaria. Si el ejercicio que estamos haciendo no fuera a 5 años, sino a 7 años, pues, ojo, porque equipo de cómputo, pues para este caso dijimos la depreciación es a 5 años y maquinaria a 10 años. Quiere decir que si tuviéramos que registrar más periodos, pues ya la depreciación de equipo de cómputo a partir del año 6 sería 0, porque ya se terminó de depreciar. Y pues el de abajo sí seguiría por el tiempo que sea. En este caso, como son solo 5 años y uno lo estoy depreciando a 5 y a 10 años, pues todos los periodos va la misma depreciación. Quiere decir que todos los años yo voy a depreciar este valor. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a registrarlo acá. ¿Dónde registro ese gasto de depreciación? Tal cual en el estado de resultados. Gasto de depreciación. Pero ahí no he terminado. ¿Por qué? Me falta la depreciación acumulada, año 0, 0 de depreciación, y esa depreciación acumulada va a ir creciendo año tras año con el gasto de depreciación, pero se registra negativa, es decir, no en el débito, sino en el crédito. Es decir, que mi depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación acumulada del año anterior menos, para que me quede pues con signo negativo, sí, Luisa. Pues es que, o sea, tengo una pregunta. Es que Bueno. en cuanto a la depreciación, digamos, nosotros cuando la ponemos en el activo va negativo, pues por la naturaleza de la cuenta. Sí. Pero yo quería preguntar si esta cuenta podría pasar a un pasivo para ponerla positiva. ¿No? ¿Eso es posible? Pasarla Porque es una al... deuda, ¿no? ¿Cómo? ¿Pasarla al pasivo? Ajá, sí. O sea, como una cuenta, mejor dicho, para que no esté positivo en los activos. Bueno,
Creo que son preguntas muy de contador, o sea, lo digo en serio, a mí incluso a veces me surgen dudas, creo que yo les había dicho y tengo pues personas contadoras a quienes les pregunto, pero voy a atreverme a decir que depreciación acumulada no hay en el pasivo. Eh, Ahora, sí puede registrarse positivo, no como un crédito, sino como un débito. ¿En qué momento? Eso, por ejemplo, se los trabajo en el caso eh, cuando yo vendo un activo fijo, debo reversar la depreciación que había registrado. ¿Mm? Ah, Ojo, no es que pase el pasivo. Voy a suponer, no sé, aquí en el año, bueno, voy a suponer que aquí a final del año 2 vendí los equipos de cómputo y hasta ese momento lo que yo vendí se había depreciado en 20 millones. ¿Qué debo hacer? Entre otras cosas, reverso esa depreciación, es decir, debito esos 20 millones. El valor por el que vendí ese activo fijo ingresa a caja y si yo lo vendí por un valor por debajo del valor en libros, va como un gasto. Si yo lo vendí por un valor superior al valor en libros, va como un ingreso, como otros ingresos. Y aclaro, después de la utilidad operacional es que se registra como otros ingresos, otros gastos, esa diferencia, esa utilidad o esa pérdida que hayamos tenido en esa venta del activo fijo, y la depreciación sí se reversa. Pero, o sea, pues nunca me había salido esa inquietud, pero me atrevo a decir que no en el pasivo nunca. ok, profe. Bueno, pero una otra inquietud es que lo que acabas de decir, es decir, que cuando yo vendo el activo, pasa al efectivo, ¿cierto? Y la diferencia, si es mayor a la venta en libros, esta se va al estado de resultados, ¿sí? Hasta ahí entendí. Y de ser negativa, esta se va a acumular. Siempre se va al estado de resultados, solo que depende si es un ingreso, o si es utilidad o pérdida, pues, si es ingreso o gasto. Vamos a suponer que equipo de cómputo valía 50 millones, al final del año 2 que se había depreciado 20 millones, es decir, su valor en libros era de 30 millones, ¿cierto? Vamos a suponer que lo vendí por 35 millones. Primero, listo, esos 35 millones entraron a caja, a efectivo, a bancos, a la cuenta pues que haya entrado. Ahora, 20 millones. Bueno, y sale, por supuesto, sale que debité los 20 millones de depreciación. Entraron 35 millones a efectivo, sale una ganancia de 5 millones, queda como otros ingresos. Es que, un momento, ¿cómo es que es? Si me tocó acá. A ver que no se me quede ninguna. Si lo ven, estos 20 se debitan sin ningún problema. Entraron los 35 también al débito, sí, eso fue. Debité los 20 de depreciación, ingresaron 35 millones, saco el valor del activo que fue 50 millones, ¿cierto? 50 millones acredité de la cuenta de equipos de cómputo. Hay una diferencia de 5 millones que los acredito como otros ingresos. Hubo una utilidad por la venta de ese activo. Caso contrario, no sé, lo vendí en 20 millones, lo vendí por debajo del valor en libros. Igual, entran los 20 millones a caja,
debito estos 20 millones de depreciación, eso sí, no se negocia, acredito los 50 millones de la cuenta de equipos de cómputo, ¿no? Y me falta debitar 10 millones, que entonces lo registro ya no como una utilidad, sino como una pérdida, un gasto por la venta de activos fijos aquí de 10 millones. ¿Sí? ¿Sí, Luisa? Ok. Pregunta, ¿algo de tu trabajo o...? Sí, algo así. Ok. Pero sí puede pasar por eso, por la venta de activos fijos. Gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, ya está la depreciación. Listo. Ahora vamos a ver las ventas. De peluches y de carros. ¿Cuánto vendo de peluches? Bueno, perdón, año 00. En el año 1, ¿cuánto vendo de peluches? Las unidades vendidas por el precio. Y asimismo con los carros. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? Ahora, ventas del año 2 van a ser igual a las ventas del año anterior por 1 más su crecimiento. Aquí coloqué aparte el de peluches y el de carros, entonces voy a fijar la columna. Y tengo las ventas de peluches, de carros, de todos los años. Voy a registrar el total de ventas, sencillamente sumo esos dos, pero todavía no lo voy a registrar, voy a dejar pendiente el registro, ya van a ver por qué. Profe, ¿me dejaría ver la fórmula del año 2, por favor? Claro que sí. Gracias, profe. Con gusto. Ahora voy a ver cuánto recaudé. Resulta que el 70% lo vendo de contado y el 30% me lo pagan al año siguiente. Entonces, de las ventas del año 0, ¿cuánto recaudé de contado? Lo que vendí ese año multiplicado por el porcentaje que es de contado. Lo fijo. Del año 0
recaudo el 30% en el año 1. Eso voy a registrar las ventas del año 0 multiplicado por el porcentaje que recaudo al año siguiente. No recaudo nada. Y eso lo voy a arrastrar para todos los años. Ejemplo, del año 1, este dato es B15, es el 70%. Recaudé el 70% en ese año y el 30% al año siguiente. Quiere decir que, por ejemplo, en el año 2 recaudo el 70% de las ventas de ese año y el 30% de las ventas del año anterior. Y el total de lo que recaudé es esto de acá, que tampoco lo voy a registrar todavía. Profesor, ¿me deja ver la fórmula, por favor, la de 2.321 millones, por favor? Claro que sí. Ese por si acaso. ¿Listo? Ahora resulta que hay una cuenta que alimentar y es la de cuentas por cobrar. Y vamos a suponer que si yo tengo un saldo inicial de cuentas por cobrar, yo les sumo el total de lo que vendí y le resto lo que recaudé. Voy a tener de resultado un saldo final de cuentas por cobrar. Las ventas ya las calculamos. El recaudo ya lo calculé. Saldo inicial de cuentas por cobrar del año 0 es 0. Y recuerden, saldo inicial de cuentas por cobrar del año 1 es igual al saldo final de cuentas por cobrar del año 0. Y así para todas. Y el saldo final, pues tal como está ahí en la fórmula, es el saldo inicial más lo que vendí menos lo que recaudé. Y una vez más, espero pues que me digan dónde me paro, qué fórmula quieren ver. Profe, el saldo inicial, ¿cómo lo sacó? Bueno, para el año 0 es 0. Arranqué el año sin que me debieran nada. De ahí en adelante, siempre el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. ¿Sí?
Profesor, ¿me puede dejar ver año siguiente los 930 de la columna D18? ¿Esa? Gracias. Con gusto. Ahí ya todos listos. Bueno. Voy a empezar a registrar las ventas. ¿Dónde las va a registrar? En el estado de resultados. El recaudo, ¿dónde lo registro? En el flujo de efectivo. Y el saldo final de cuentas por cobrar, ¿dónde lo registro? En el estado de situación financiera. Empecemos con las ventas. Tengo las ventas. Ahora vámonos con el recaudo. Aquí total de recaudos por ventas. Y me falta las cuentas por cobrar. Aquí tengo cuentas por cobrar. Y listo. Está cuadrado. Entonces, ventas, sencillamente traje el cálculo que habíamos hecho de ventas. Recaudos por ventas, traje el cálculo que habíamos hecho de recaudo. Y cuentas por cobrar, traje el cálculo que habíamos hecho de saldo final, cuentas por cobrar. ¿Listo? Tengo las ventas. Ahora vamos con el costo de ventas. Vamos a registrar peluches y carros. ¿A qué va a ser igual? A las ventas de cada uno. Perdón, por el margen no.
por 1 menos el margen, que fijo la columna, y aquí el total de costo de ventas. Igual no lo voy a registrar, pongámosle otro colorcito pues. Regálenme un segundo, ya regreso mientras terminan ahí. ¿Ya listo, papá? No, pero me iba a ir a buscar, ¿te parece? No, tampoco, so much. Listo, hasta ahí van. Profesor, ¿me deja ver carros de dónde salen? ¿Tan amable? Los 1500 de multiplicar las ventas de carros por 1 menos el margen de utilidad de carros. Me da 1.000 millones, no sé por qué. ¿Me deja ver cuántas son las ventas de carros? A ver si es que tengo mal el dato, por favor. 2500 millones. Y el margen es el 30, ¿cierto? No. El margen de carros es el 40. El margen de 30 es de peluches. Esperen un segundo. Queda como una hora para terminar la clase. Ah, yo no.
Listo, ¿ya te dio, Miriam? Sí, profesor, gracias. Vale, con gusto. ¿Los demás bien? Bueno. Ya calculé mi costo de ventas. Ahora necesito saber cuánto voy a comprar. Sería sencillo si yo no manejara inventario final. Sencillamente esto sería el valor de lo que compro cada año. Pero el ejercicio dice que tiene la empresa una política de mantener el 15% de ese costo de ventas como inventario final. Es decir, que mi inventario final va a ser siempre ese total de costo de ventas multiplicado por este 15%. ¿Para qué me sirve conocer ese inventario final? Para saber cuánto voy a comprar, ¿no? Voy a anotarles por aquí. Si yo tengo un inventario inicial, yo le sumo lo que compré, le resto lo que vendí, me da como resultado un inventario final. Resulta que tengo el inventario final, este de aquí, tengo lo que vendí, este de acá, y por supuesto el inventario inicial. Quiere decir que aquí yo puedo despejar mis compras. Entonces yo voy a tener que un inventario, o bueno, ese inventario final, manejémoslo desde ahí, ese inventario final más un costo de ventas, o lo que vendí pero al costo, menos un inventario inicial, me va a dar como resultado lo que yo debo comprar. El costo de ventas lo tengo acá. Mi inventario inicial, nuevamente, en el año 0 va a ser 0. En el año 1, mi inventario inicial es el inventario final del periodo anterior, así para todos los años. Y aquí puedo calcular cuánto voy a comprar. Mi inventario final más mi costo de ventas menos mi inventario inicial me da como resultado mis compras. Profe, ¿me permite ver la fórmula del inventario final, por favor? Claro que sí. Ahí estoy multiplicando el total de costo de ventas por una celda que está en la hoja de datos, que es la de el 15% de inventario final. Gracias, profe. Con gusto. Profesor, ¿me deja ver inventario inicial, por favor?
Claro que sí. Mi inventario inicial va a ser igual a mi inventario final del periodo anterior. Gracias. Con gusto. ¿Listo? Ahora, muy similar a como calculé el recaudo de las ventas, voy a calcular el pago de las compras. De contado, ¿cuánto voy a pagar? Las compras de ese año por el porcentaje de lo que se paga de contado. Lo fijo. Y al año siguiente voy a pagar esas ventas multiplicado por el porcentaje de lo que se paga al año siguiente. X0. Y el total de lo que pagué es eso de ahí. Profe, ¿cómo era el de año siguiente? El de año siguiente son las compras del año anterior multiplicado por el porcentaje de año siguiente. ¿Listo? ¿Qué me falta? Proveedores. Muy similar a las cuentas por pagar. Si yo tengo un proveedor inicial, le sumo lo que compré, le resto lo que pagué, voy a tener como resultado un proveedor final. Ya sabemos que aquí proveedor inicial del año 0 es 0 y de ahí en adelante va a ser igual al saldo de proveedores final del año anterior compras, lo calculamos acá, cuánto pagué, lo tengo acá, y entonces puedo hallar mi saldo de proveedores con este de acá más las compras menos lo que pagué.
Profe, disculpe, ¿cómo era el proveedor inicial? Proveedor inicial va a ser igual al proveedor final del año anterior. Y pues en el año 0 el proveedor inicial es 0. ¿Listo? Ya hice los cálculos para registrar en los estados financieros. Total costo de ventas. ¿A dónde se va? Estado de resultados. Inventario final. ¿A dónde se va? Estado de situación financiera, cuenta de inventarios. Total pago. ¿A dónde se va? Estado de flujo de efectivo dentro del pago a proveedores. Y proveedor final, ¿a dónde se va? Estado de situación financiera en la cuenta de proveedores del pasivo. Empecemos pues con el costo de ventas. Ahora sigamos con inventario. Ahora sigamos con total pago. Para aquí en el flujo efectivo tenemos pago de proveedores. Y proveedores en el estado de situación financiera. Y listo. ¿Qué nos hace falta? Pero lo vamos a hacer la próxima clase. Por ejemplo, para que quede completamente terminado los estados financieros, nos hace falta registrar los gastos de administración y nómina. Y ya. Es lo único que nos falta. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Registrar esos valores. Ya una vez que estado de situación financiera, estado de resultados y estado de flujo efectivo por el método directo, vamos a revisar el cálculo del flujo efectivo por el método indirecto. Vamos a calcular el flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Y bueno, a revisar el tema de, aunque en este momento no me interesa mucho, no se los voy a preguntar en el parcial, lo de determinar la viabilidad del proyecto por valor presente neto. Igual eso lo vieron en matemáticas financieras. Ya teniendo el flujo de caja libre y el costo de capital, nada, pues allá RPN no tiene mayor complicación. Pero entonces nos vamos a centrar en terminar flujo efectivo por el método indirecto y flujo de caja libre y flujo de caja del accionista en la próxima clase. Como les dije, claro, de nivel de dificultad es mucho más sencillo que lo que inicialmente yo tenía pensado con el caso. Yo no sé si ya vieron lo que yo les envié.
Aquí ni siquiera he empezado a registrar en los estados financieros. ¿Cómo llegué a todo esto? Pues lo ven en los videos. Aquí tengo toda la información del caso. Aquí todas las operaciones. Eso es lo único que he hecho hasta el momento, pero pues es bastante. Para luego sí empezar a registrar la información en los estados financieros, empezando porque este es más complejo. Tenemos provisión, que aquí no les trabajé provisión. Tenemos dos inventarios, materia prima y productos terminados. Tenemos inversiones de corto plazo. Tenemos compra y venta de activos fijos. Tenemos activos diferidos, en este caso el arriendo anticipado. Aquí sí tenemos obligaciones laborales, préstamos de corto plazo, préstamos de largo plazo. Aquí pues dentro del estado de resultados registramos provisión, amortización, depreciación, gastos e ingresos financieros y gastos e ingresos por venta de activos fijos. Tenemos dividendos a pagar y pues bueno, la estructura del método indirecto, que lo vamos a revisar la próxima clase, la estructura del método directo. Que como les digo, les sugiero, ya es decisión de ustedes, revisarlo. Si les sirven algo para su proyecto, adelante, pues para eso es. Y ya, no sé si tengan preguntas, comentarios. Algo muy... Profesor, un favor, Cuéntame. ¿es posible que nos pueda compartir por correo, pues a mí en especial, el ejercicio que acabamos de hacer? La verdad me perdí en varias partes y quiero... Claro, yo se los sé, pues no solo a ti, a todos, todas. Sí, claro, yo se los envío, no hay ningún problema. Gracias. Vale, Miriam. Profe, qué pena, otra pregunta. Sí, En Cristian. operaciones registramos el costo de ventas, el inventario final, el pago y ese Proveedores. ¿sí? Proveedores y sí. Sí. Es que me falta el total de pago, ¿dónde fue registrado, profe? En el estado de flujo de efectivo. Me voy aquí, estado de flujo efectivo, y por aquí tengo pago a proveedores. Ahí registro lo que pagué cada año a los proveedores. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sea. No, bueno, entonces nos vemos el jueves. Ya les dije que vamos a hacer. Lunes taller, jueves 22 parcial, tercera entrega entonces queda no para el 22 sino para el 29. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Regálenme un momento. Y listo. Entonces pues muchas gracias. Cualquier cosa me escriben, ya saben, y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe, buenas buenas noches. noches.